Hola, muy buenos días. Bueno, en esta ocasión queremos hablar del módulo 2 del curso de álgebra lineal para ingenieros agropecuarios en la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia. Este es el video en el que apoyamos la lectura experimental de este tema, utilizando la teoría dada por Clarelena Mejía Laverde, una profesora jubilada de nuestra universidad, en nuestro segundo módulo, página 26, y la parte experimental la haremos en esos cuadernos Júpiter. Habíamos visto ya en el módulo 1 la definición y propiedades de un espacio vectorial con los contenidos sobre la perspectiva, unos ejemplos introductorios que mostraban la perspectiva geométrica de los espacios vectoriales a través de el conjunto de fuerzas que actúan sobre un punto, el conjunto de fuerzas T que actúan sobre un punto P, que vimos de que era un conjunto que bajo unas definiciones de adición de fuerzas y una definición de la operación de multiplicación de números reales por elementos de este conjunto constituían o satisfacían estas dos operaciones en este conjunto 10 propiedades que establecimos como axiomas y que definen entonces a un espacio vectorial. Y después vimos la perspectiva algebraica de los espacios vectoriales con el ejemplo de las parejas de números reales, aquí como aquí lo indicamos, y vimos de que este también era un espacio vectorial porque satisfacía estos mismos 10 axiomas que satisfacían las fuerzas que actúan sobre un punto P en un plano en el primer ejemplo. Vimos también la definición consolidada de un espacio vectorial y algunos ejemplos de espacios vectoriales y propiedades generales de los espacios vectoriales, como la unicidad del elemento neutro y la unicidad del inverso para cada elemento del espacio vectorial. Y vimos, establecimos una cosa que quiero reflejar aquí, resaltar, es que habíamos visto en este curso que para este tema, pues en el capítulo 1, pues para este módulo 1 establecimos una carpeta con los 8 ejemplos de espacios vectoriales que también presenta Clarelena Mejía, y que para algunos de ellos tenemos que hacer la tarea de, dado el conjunto y las dos operaciones de adición y multiplicación por escalares reales o complejos, constituyen un espacio vectorial. Entonces aquí están ya las carpetas para ello, con todos los cuadernos para efectuar ese apoyo a los estudiantes en cuanto a la comprensión de estos nuevos ejemplos de espacios vectoriales. Entonces ahora ya vamos a ir al módulo 2, presentamos entonces el módulo 2 hoy, en el que el contenido es que vamos a ver de los subespacios de espacios vectoriales, la definición de subespacio y un criterio que nos va a permitir establecer con condiciones mínimas, fáciles, cortas, poquitas, nos va a permitir establecer cuando un subconjunto de un espacio vectorial con las mismas operaciones del espacio vectorial también es un subespacio. Luego vamos a ver ejemplos de subespacios y algunas propiedades generales de los subespacios. El objetivo será entonces reconocer en un espacio vectorial B, aquellos subconjuntos que tienen estructura de espacio vectorial y cuáles no, y aplicar el criterio de subespacio para determinar subespacios en un espacio vectorial B y aplicar las propiedades de los subespacios. Las preguntas así como para motivar es: ¿qué es un subespacio? Si H es un subespacio de B, el elemento neutro de B pertenece a H. Es decir, el elemento neutro de todo el espacio también tiene que estar en el subespacio. ¿Y será que es la intersección de subespacios de B un subespacio de B? ¿Y será la unión de subespacios un subespacio? Y en todo espacio vectorial hay subespacios.
Estos serán como preguntas que motivan nuestro estudio. Y a manera de introducción veremos de que en muchas aplicaciones es necesario emplear subconjuntos de espacios vectoriales que son a su vez espacios vectoriales. En el módulo 1 vimos que el conjunto de las ternas ordenadas que forman un plano que pasa por el origen es un espacio vectorial. Entonces los planos, que son conjuntos de ternas de números reales o tripletas de números reales, pues desde que el plano pase por el origen será subespacio del espacio vectorial R3. Entonces, así como tanto R3 como este subconjunto son espacios vectoriales. Entonces, R3 es un subespacio vectorial y los planos que pasan por el origen también lo son. Y veamos entonces ya la definición de espacio vectorial y criterio de subespacio. Entonces, sea H un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B. Y supongamos que H en sí mismo es un espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en todo el espacio B. Entonces se dice que H es un subespacio de B. Entonces, cuando tenemos un subespacio, cuando el subconjunto del espacio vectorial es en sí mismo un espacio vectorial. Entonces, un subconjunto de un espacio vectorial será subespacio si él en sí mismo es un espacio vectorial. Entonces, el siguiente teorema nos mostrará un resultado que simplificará notablemente el trabajo para determinar si un subconjunto de B es o no un subespacio de B, porque para establecer hasta ahora que es cuando un conjunto con dos operaciones es un espacio vectorial, tenemos que hay que revisar que cumpla esas operaciones en ese conjunto 10 axiomas. Entonces es una tarea muy larga establecer cuándo un conjunto es un espacio vectorial. Entonces así, este criterio lo que hace es minimizar ese trabajo. Entonces, criterio de subespacio, pues un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio de B si cumple las dos reglas de cerradura. Esto es, si tengo un X en H y un Y en H, su suma también está en H. Entonces que haya cerradura bajo la adición. Y si tengo un X en H y para todo alfa escalar, alfa X también está en H, entonces tendremos efectivamente que ese subconjunto que cumple estas dos condiciones de cerradura es un subespacio de B, es decir, que cumplir estas dos implica que cumpla todas las otras 8 axiomas, todos los otros 8 axiomas que determinan un subespacio. La demostración de este teorema consiste en verificar que al darse las dos reglas de cerradura se verifican todas las axiomas de definición del espacio. Entonces aquí lo hacen, pero a nosotros no nos interesa pues comprobarlo, la demostración, aunque también vamos a notar acá que como los vectores de H también están en B, las leyes de asociatividad, conmutatividad de distribución y de identidad multiplicativa, axiomas 2, 5, 7, 8, 9 y 10, se deben de cumplir. Entonces aquí muestra que, entonces, si ya tiene esas, a partir de las 2 de cerradura, también se implican las 2, 4, 6 más, entonces ya tiene 8, entonces nos faltaría sino revisar que se cumplan las otras dos que restan para hacer un espacio vectorial. Entonces, y lo muestran aquí. Si X está en H, entonces 0X también debe estar en H por la condición 2. Es decir, todo múltiplo escalar de un vector de H está en H. Pero 0X ya sabemos por propiedad de todo espacio vectorial es el vector 0. Entonces así ya tenemos de que el vector 0 del espacio vectorial o el vector nulo está en H, es decir, que él cumple modulatividad aditiva. Ahora falta que cumpla invertibilidad. Entonces, como la misma condición 2 también dice que menos una vez X también pertenece a H, y menos una vez X en cualquier espacio vectorial nos da el inverso aditivo del vector, entonces ya con eso se cumple también la invertibilidad. Así entonces
ya se verifican los 10 axiomas y queda completada entonces la demostración de que todo su conjunto de un espacio vectorial, todo su conjunto H de un espacio vectorial B que cumpla los criterios de cerradura de hecho, con esas dos condiciones, es de hecho un subespacio vectorial del espacio vectorial B. El teorema anterior entonces establece que para probar que si un conjunto H, H subconjunto de B es o no un subespacio de B, basta comprobar las dos reglas de cerradura. Como consecuencia del teorema podemos expresar lo siguiente: todo subespacio de un espacio vectorial B debe contener al cero. Todo subespacio de un espacio vectorial B contiene el cero. Y todo espacio vectorial tiene dos subespacios triviales. El mismo espacio vectorial B es un subespacio de B. Y el conjunto que tiene como único elemento el módulo también será un subespacio. Entonces, en definitiva, todo espacio vectorial tiene dos subespacios triviales: el mismo espacio y el conjunto y el subespacio vectorial compuesto por solo el elemento nulo. Los dos subespacios distintos, AB y al espacio nulo, se le llaman también subespacios. A ellos se le van a llamar subespacios propios. A los subespacios diferentes de todo el espacio y el espacio nulo se les llamarán subespacios propios. Aquí nos muestra varios ejemplos. CH o el conjunto de los pares ordenados, tales que la segunda coordenada es m veces la primera, con m fijo y x cualquier número real, es decir, el conjunto de todas las rectas que pasan por el origen, porque todos los y igual a mx son las rectas que pasan por el origen. Entonces h es para un m fijo una recta que pasa por el origen. Entonces h es para un m fijo una recta que pasa por el origen. Eso es claramente un subconjunto de R2 y es diferente de vacío. Ese va a ser un subespacio vectorial de R2. Entonces aquí nos muestra que sí, porque si yo tomo dos elementos en H, esos dos elementos van a tener la forma, pues para este x1y1, pues x1y1 va a tener la forma x1m de x1 por la definición, porque y1 es m veces x1. Y x2y2 también va a tener la forma x2, m de x2, porque la segunda coordenada por definición es m veces la primera. Si sumas, te va a dar, miren, un par ordenado que cumple la regla, que la segunda coordenada es m veces la primera. Por lo tanto, eso muestra que si tomo dos elementos en H, su suma está en H, porque cumple la regla que define a H. Entonces aquí concluimos de que entonces la suma de x1, y1 y x2, y2 está en H, es decir, se cumple la primera condición de cerradura. Y aquí, si pongo un elemento xy en H, y si tomo, veamos que alfa veces xy pertenece a H para cualquier alfa en R. Entonces, este xy tiene la forma x, mx por la definición de H. Entonces ahora alfa de xy, ¿qué es? Alfa veces x, mx. Por definición de la multiplicación de escalar por elementos de estos pares de números reales, eso me da el par alfa x, alfa mx. Y por conmutatividad y asociatividad, este alfa mx lo puedo escribir como m veces alfa x. Y así vemos de que alfa veces xy sí pertenece a H porque cumple que la segunda coordenada es m veces la primera. Por lo tanto, entonces alfa xy pertenece también a H. En consecuencia, entonces, el conjunto de todos los puntos del plano que están sobre la recta que pasa por el origen forma un subespacio de R2 porque cumple las dos condiciones de cerradura. Y aquí nos va a mostrar que el conjunto de las rectas para un m fijo
y un B fijo no nulo de las rectas que no pasan por el origen, que es un subconjunto de R2 no vacío, ese no es un subespacio. Y una manera de mostrarlo es que ese conjunto, como no pasan por el origen, el elemento nulo del espacio vectorial R2 no pertenece a este conjunto. Y si ya no pertenece a ese conjunto, ya no cumple modulatividad, por lo tanto, ese no será subespacio. Pero también podemos leer estas otras, te pongo un poco de tarea, para ver el argumento de Clara, para mostrar de que ese no es subespacio. Y aquí ya te dan otro ejemplo, dice el ejemplo H de las tripletas de R3, en las que la primera coordenada es AT, y la segunda coordenada es B veces T, y la tercera coordenada es C veces T, para A, B y C fijos, y T cualquier número real. Entonces, esas son en realidad, las rectas que pasan por el origen en el espacio. Las rectas que pasan por el origen en el espacio, definidas de manera paramétrica con parámetro T. Esas rectas entonces van a ser también subespacio vectorial, y aquí te van a mostrar de manera análoga a las rectas que pasan por el origen que efectivamente este conjunto, bajo las definiciones de suma y multiplicación por escalares reales, pues va a cumplir las dos reglas de cerradura, por lo tanto cumple el criterio para subespacio. Y ya aquí también te muestro otro ejemplo, y es el que nos motiva a poner unos prerequisitos sobre definición de funciones de usuario en Python para graficar y ver polinomios de grado n en un intervalo AB dado y con funciones continuas en un intervalo AB dado, definidas en un intervalo AB dado, para ver que, para poder entender bien este ejemplo a través de Python y las visualizaciones en Python. Aquí nos va a mostrar entonces que sabemos de que todo polinomio es una función continua, así que el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n en el intervalo cerrado AB, que lo vamos a denotar como P sub n de AB, es un subconjunto del conjunto de las funciones continuas dentro de un mismo intervalo. Y ese subconjunto P sub n de AB, que es un subconjunto de C de AB, de las funciones continuas definidas en AB, pues es un subespacio vectorial para todo entero n. Es un espacio vectorial. Ya sabemos que P sub n era un espacio vectorial. Y si es un espacio vectorial, entonces es un subespacio vectorial de C sub AB, porque es un subconjunto de AB. Hemos dicho que todo subconjunto de un espacio vectorial que sea a su vez un espacio vectorial es por definición un subespacio del espacio completo. Aquí ya nos muestra un quinto ejemplo, y es el conjunto de las funciones derivables en el intervalo AB, C' de AB, que es el conjunto de las funciones de primera derivada continua, pero derivables y de primera derivada continua, definidas en AB. Entonces, estas son las funciones derivables de primera derivada continua en AB. Como toda función derivable es continua, entonces, si toda función derivable es continua, entonces C' de AB está contenido en C de AB, porque todas estas son continuas, definidas en AB. Entonces, están todas aquí. Ese entonces es un subconjunto. C' de AB es un subconjunto de C de AB. Además, la suma de funciones diferenciables es función diferenciable, como vimos en cálculo. Y un múltiplo constante de una función diferenciable es diferenciable, como vimos en cálculo. Se ve entonces que C' de AB es un subespacio propio de C de AB, ya que no toda función continua es diferenciable. Es un conjunto propio porque hay funciones continuas que no son diferenciables. Es un conjunto propio de C de AB. Y las propiedades entonces de subespacios, el teorema 2, es que si tengo dos subespacios de un espacio vectorial, su intersección también es subespacio. Y aquí ya nos muestra una demostración de ello, y nos va a mostrar ejemplos. Aquí tengo un H1 que va a ser todas las pares ordenadas de R2, tales que y es igual a X, es decir, la función identidad, la recta que pasa por el origen en las que las coordenadas son iguales. Y el otro subespacio es una recta que pasa por el origen en la que la segunda coordenada es el doble de la primera. Aquí nos va a mostrar que E11 pertenece a H1. Claro que porque en H1 pertenecen todos los pares ordenados de coordenadas iguales.
y 1, 2 pertenece a H2 porque cumple que la segunda coordenada es el doble de la primera. Entonces tengo dos elementos particulares de H1 y H2. Entonces, 1, 1 debe pertenecer a la unión y 1, 2 debe pertenecer a la unión de estos subespacios. Pero la suma de ellos, que da 2, 3, no pertenece a la unión, porque no pertenece al 1 ni pertenece al otro. 2, 3 no pertenece al 1, que es el de coordenadas iguales, ni al otro, que es en el que la segunda coordenada es el doble de la primera. Entonces, si no está en ninguno de los dos, no está en la unión. Lo que muestra que la unión de subespacios no cumple cerradura bajo la adición. Por lo tanto, la unión de subespacios no siempre es subespacio. Eso es lo que nos quiere decir ese ejemplo. Aquí ya nos vienen los ejercicios para fijar estos aprendizajes, y nos muestra pues que los primeros dos ejercicios son para, dado un espacio vectorial y un subconjunto de él, determinar si el subconjunto es subespacio. Entonces aquí siempre te van a dar un conjunto, en este caso para el primer ejercicio AR2, y un subconjunto, la recta que pasa por el origen, la recta identidad, es decir, la recta en la que los puntos tienen coordenadas iguales. Entonces hay que mostrar que efectivamente W es un subespacio de R2 mostrándolo utilizando el criterio de subespacio. Así también para el espacio de las matrices cuadradas M sub NN y el subconjunto de las A que pertenecen a las matrices cuadradas de orden N por N que sean simétricas, y mostrar entonces que el conjunto de las matrices simétricas es un subespacio de M sub NN. Las matrices simétricas de orden N es un subespacio de M sub NN. Y aquí también el de R3 y demás. Entonces aquí tienes 12 para hacerlo. Y ya el 13 es que te dan el conjunto de las matrices de orden 2×3 y a W1 como el conjunto de las matrices de orden 2×3, tales que esta primera componente, la componente A sub 1, 1, 0. Entonces, este es el conjunto de las matrices de orden 2×3 en la que esta componente es nula y las demás son cualquier número real. Y W2 es el conjunto de las matrices de orden 2×3 en la que esta sola componente a su 2, 3 es 0. Y donde de esta componente es la suma de esta y esta, donde esta componente a su 1, 2 es la suma de a su 1, 1 y a su 1, 3. Entonces demuestra que cada uno de ellos de estos dos subconjuntos son subespacios de M sub 2, 3, y describa el subconjunto intersección. Hay que describirlo. Entonces la intersección de estos dos conjuntos que va a ser un subespacio por el teorema que ya vimos, pues hay que describirlo, saberlo definir. En el 14 te dan otros más y son 16 ejercicios que debes hacer, y para los que te apoyaré en asesoría los sábados de 8 a 12, y te enviaré los videos que me solicites para ayudarte en cuanto a las inquietudes que tengas y lograr así el aprendizaje para este módulo 2 sobre subespacios, después del módulo 1 sobre espacios vectoriales. Te agradezco mucho, muchas gracias.